no se opusieron, nunca dijeron nada, porque ellos callaron y no se opusieron al concierto, y sí ahora se viene a presentar esta situación. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, señor periodista, la primera pregunta tiene relación entonces con el tema de orden público. El cumplimiento de la ley es claro. La función de la policía en el país, en ejecución del Código Nacional de Policía y más específicamente en vigencia del decreto 1007 del año 2022, que fue expedido recientemente por el Ministerio de Defensa, le encarga una función muy específica a los comandantes de policía para el control de los derechos de autor en Colombia. Acordémonos que el derecho de autor es una propiedad intelectual que tiene protección constitucional. La gestión o el deber del funcionario de policía es verificar al momento en el que se va a realizar un evento musical, como sucedió el pasado sábado, 10 de septiembre, el repertorio que justifica la licencia que se expide. Ya escuchábamos al doctor Gustavo que usted, como gestor individual, no puede autorizar el uso de obras que no representa. La función de la policía es el cumplimiento de la ley. Y el cumplimiento de la ley es claro. La ley le da una función a la policía de que suspenda y no permita la realización de eventos musicales cuando no se ha cumplido con el requisito del paz y salvo de derechos de autor por quien realmente representa o es titular de la obra musical. Eso es un deber de la policía. Y es un deber designado en una norma vigente que no está dispuesta a la negociación o a la interpretación para su aplicación. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque de lo contrario, bajo el efecto del tema del orden público, pues en Colombia podrían estarse violando muchísimas normas jurídicas, y esto sería la anarquía total. En ese orden de ideas, la función de la policía era hacer cumplir la ley. Entiendo las circunstancias de orden público, pero también debemos entender que la policía conocía de la medida cautelar, orden judicial, de la Dirección Nacional de Derechos de Autor con más de 24 horas de anticipación. Si ya se sabía de esa medida, debieron haberse adoptado aquellas medidas que mitigaran el riesgo de alteraciones de orden público con la debida anticipación. Y no, ya. Es suficiente el decir eso, porque es que el dimensionar qué hubiera pasado si no se lleva a cabo el concierto, Saico, ¿qué hubiera hecho si se hubiera presentado desmanes, situaciones que se sacan del orden de la policía? ¿Qué hubiera hecho Saico? Saico no puede hacer nada en esos casos porque no es función de Saico controlar el orden público. Es función... Un momentico. Es función... que hay otras razones por las cuales la policía de pronto no quiso realizar o ejecutar esa orden. Realmente esas son situaciones que tendrá que explicar el comandante de policía ante la Procuraduría cuando esté atendiendo la denuncia o la queja disciplinaria que le hemos interpuesto. Exactamente, ¿cuál es la queja de ustedes? La queja de nosotros es el incumple. Pero queremos darle continuidad a lo que la queja de puntualmente frente a la institución, a la policía por no haber realizado este procedimiento. ¿Cuál es la que ustedes instauraron? Incumplimiento de un deber legal que le impone a la policía del municipio de Yopal no permitir la realización de un evento cuando carece del requisito que establece la ley con respecto al cumplimiento del paz y salvo. Sí, señor. Está denunciado y el número erradicado, para que lo puedan consultar también, es el E-2022-541-544. ¿Se ha escuchado en algunas entrevistas que estaría a cargo de algunos eventos un mayor de la policía? ¿Qué saben ustedes? Desconocemos esos detalles, señorita periodista. Aparte de la policía, ¿qué otras entidades, la alcaldía, el empresario que realizó este concierto, quiénes más están indiciados en estos procesos de denuncia que ustedes aplicaron en despachos judiciales y en el tema de disciplinario? Disciplinariamente respondería pues el funcionario o servidor público que en principio diríamos ha omitido el cumplimiento de la ley. Esto, como todos lo saben, es materia de investigación. Será procesado y la autoridad correspondiente, en este caso la Procuraduría, tendrá que establecer si el actuar del comandante de policía se ajustó a derecho o no. Es lo primero. Lo segundo, la administración municipal a través de la Secretaría de Gobierno y de su alcalde cumplieron con la ley, cumplieron y acataron en principio lo que fue la medida cautelar expedida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Prueba de ello es que se abstienen de emitir la autorización para la realización del evento.
Por lo que he podido ver en medios de comunicación, la entrevista que le hacen al comandante de policía dice que por orden público él permitió la realización del evento sin mayor justificación. Habrá que entrar a verificar por la autoridad correspondiente si esa justificación estaría habilitando, digámoslo así, justificando el incumplimiento de la ley. Eso no nos corresponde a nosotros. Si la alcaldía también interpuso alguna denuncia. Es que así funciona la rueda de prensa, señora, disculpe. Es que tus compañeros también hay que tener un respeto con los colegas, han pedido la palabra. ¿Se sabe si la alcaldía colocó alguna denuncia al respecto? Falta respuesta de las... No sabemos ese detalle, señor periodista, pero lo cierto es que deberían hacerlo porque lo que ocurrió en este caso fue pues la desautorización total del señor alcalde que dice no va a haber evento y el desafío al día siguiente del productor del evento que en la cara de la administración municipal dice usted no me dio el permiso pero yo lo hice. Eso deja un antecedente lamentable en la protección del derecho de autor en Colombia. Son situaciones que no se pueden seguir presentando y que las autoridades policivas no pueden seguir permitiendo. Doctor Ricardo, yo en el día de Violeta Bueno, el señor Jaime Creo manifestó de las quedas era que precisamente el aforo que ustedes le cobraron a él era por el aforo de más de 1.000 personas. Sin embargo, las ventas de la boletería no llegaron al 50% de ese aforo y él dijo que precisamente le estaban cobrando 50 millones a pesar que el aforo no superaba las 1.000 personas y eran menos personas. Esa tarifa no se podía ajustar en ese momento para que se realizara dependiendo del aforo de las personas. Yo quería intervenir sobre eso. Sé, porque aquí está nuestra recaudadora Isis, que ellos lo citaron antes, se citó a una conciliación para que pudiéramos llegar a un arreglo de la tarifa, o sea, del evento total, y que ellos pues ofrecían una suma irrisoria. O sea, si bien nosotros podemos concertar las tarifas y lo hacemos, esas tienen que ser como concordantes a lo que realmente da el evento. También hay que dejar claro que nosotros cuando hacemos un evento, primero hacemos una liquidación inicial, ¿sí?, sobre el aforo que él declaró, porque nosotros no nos inventamos el aforo, él es el que da el aforo y además de eso lo verificamos, porque si yo voy a hacer el evento puedo decir que no, es que solamente tengo estas boletas para vender. Y eso no era aforo, él tenía localidades en el evento, o sea, tenía varias localidades y eso tenían un precio. Las boletas tenían un precio y sobre eso se saca el precio total del evento. Entonces, se hace esa liquidación inicial, él tiene que dar una garantía porque para expedir la autorización esta tiene que ser previa y posterior al evento, o sea, durante el evento se hace un control. Si eso da menos de lo que de la liquidación inicial que nosotros hacemos, le devolvemos el excedente. Pero igual, quiero aclarar, o sea, nosotros estábamos, porque siempre lo hacemos en todo el país, queríamos concertar, pero el señor nos da una cifra irrisoria. Y la concertación no significa que es que yo voy a ofrecer, es que yo nada más tengo aquí 5 millones y ya. O sea, no, la concertación, como su nombre lo dice, es una concertación y tiene que ser proporcional al evento que se está haciendo. Él precisamente lo manifestó porque es que las ventas no superaron los 60 millones de pesos y él manifestaba que ustedes le estaban cobrando 50 millones de pesos por los derechos de autor. Señor periodista, ahí hay una cosa muy importante por aclarar. Lo primero es que, como lo dijo y lo confesó el mismo empresario productor a través de los medios de comunicación, el evento fue un éxito total. Lleno total. Ya aquí el tema del aforo pasa a un segundo plano preliminar de negociación. Fue un éxito total. Saico, quiero aclararles a todos, que cobra un porcentaje de los ingresos. Saico no establece tarifas fijas, que es lo que han querido mal informar a la comunidad. Saico cobra un porcentaje de los ingresos que obtiene el productor de un evento musical como en este caso fue un concierto. Las tarifas o el manual tarifario que nosotros tenemos publicados en la página web de la entidad, como lo ordena la ley, habla de una tarifa de un 10% para aquellos productores esporádicos de eventos y un 8% para productores permanentes de eventos de este tipo. Ese es un porcentaje sobre los ingresos que se obtengan por venta de boletería. Porcentaje que, como lo escuchábamos a la doctora Gisela Ariño, directora nacional de recaudo de Saico, es concertado. Ese porcentaje del 8 puede concertarse con el productor dependiendo de las condiciones del sitio donde se va a llevar el evento, el tema de aforo, en fin, todo lo que puede estar alrededor de un concierto musical. Nosotros en la actualidad tenemos concertaciones que hemos venido haciendo a lo largo y ancho del país. No es la primera vez.
no debemos olvidar que el año pasado y en plena pandemia, a pesar de que los ingresos de Saico habían disminuido en más de un 50%, Saico se comprometió con los productores de eventos musicales disminuyendo sus tarifas hasta en un 3% de los ingresos, como fue el acuerdo que se celebró y se firmó en la Procuraduría General de la Nación con todos los empresarios de conciertos en el país. Saico es consciente de que el empresario es al fin y al cabo el alma del negocio porque es quien utiliza nuestras obras musicales. Pero también queremos hacer un llamado a los productores de conciertos en el país. Y es que el derecho de autor hay que ubicarlo en el lugar que realmente le corresponde. Al productor a veces no le da pesar pagar valores de sonido, tarima, estivas, logística, y pagan la plata que tengan que pagar porque en el mercado eso tiene prácticamente un valor establecido por estiva, o por luz, o por micrófono, etcétera, etcétera. Pero cuando se va a cobrar el derecho de autor, que es precisamente el derecho que tiene quien crea las obras musicales que usted en ese concierto escucha, deleita, baila y canta, entonces ese derecho de autor tiene un lugar por allá, pequeñito. Cuando realmente lo que nosotros cobramos es un porcentaje, escúchenme bien, que acompaña el éxito o el fracaso del concierto. Y pongo un ejemplo. Si usted tiene 100 boletas a 10 pesos, son 1.000 pesos en boleta. Y si nosotros cobramos un 10%, usted me da a mí 10 pesitos de esos 1.000. Pero si usted no logra vender los 1.000 pesos, sino que logra vender 200, nosotros nos quedamos con 2 pesos de esos 200. Entonces, como ustedes pueden ver, es una tarifa porcentual que acompaña progresivamente o el éxito o el fracaso del negocio. Por eso cuando yo escucho a los empresarios diciendo es que Saico me está quebrando con la tarifa que me cobra, digo, eso no es cierto. Porque es que si usted está mal en su negocio, nosotros lo que vamos a percibir por ese porcentaje es también un poquito. A nosotros por el uso de las obras también nos fue mal. Y eso es importante que lo entienda la ciudadanía, porque no es cierto cuando afirman que Saico quiebra los negocios, que por Saico no se puede hacer un concierto. Eso no es cierto. Y eso quiero dejarlo muy claro. Ahora, para contestarle la pregunta, porque no terminé de contestarle la pregunta a la señorita. Señor periodista, discúlpeme, es que ella me hizo una pregunta antes que no terminé de contestarla. Ya, sí va. Entonces, ¿qué pasa? También hemos denunciado penalmente al empresario Jairo Criado y a el representante o propietario del establecimiento de comercio Dina Lupidir por delitos de enriquecimiento ilícito, defraudación de derechos de autor, violación de mecanismos de protección de derechos de autor, fraude a resolución judicial. Prontamente serán por los órganos competentes pues dispuestos para ser llamados a que rindan las explicaciones del caso. En principio están denunciados por esos delitos, miraremos a ver qué logra determinar la Fiscalía General de la Nación. Sigue Salvador Cifuentes de la red de por lo que veo el contexto aquí de la rueda de prensa, más que todo se ve un culpable y es prácticamente la policía. Ustedes anteriormente, es la primera vez, digo yo, no sé, espero no equivocarme, que se realiza una rueda de prensa donde conocemos a Saico. ¿Cuál es el apoyo que realmente tiene Saico para los autores y que lo hagan en rueda de prensa, sobre todo aquí en Casanare? Porque lo vemos es como prácticamente el culpable ahí es la policía, pero ¿cuáles son ustedes esos mecanismos que precisamente pueden sociabilizar con los medios de comunicación? Y otra cosa que añado ahí, me supongo por lo que usted está diciendo que van a tomar acciones legales contra las personas que se presentaron porque son artistas conocidos y conocen todos esos parámetros. ¿Las van a tomar? Porque creería yo que ustedes, conociendo la ley y ajustándose a eso, van a tomar acciones contra estas personas. Bueno, yo quiero decir lo siguiente, desconozco si el único culpable sea la policía. Nosotros hemos dispuestos las denuncias y las demandas posibles. Serán los jueces y las fiscalías los que adelantarán las investigaciones, la Procuraduría General de la Nación, y serán ellos los que dirán quiénes han sido los culpables de lo que esta irregularidad representa desde el punto de vista jurídico. Es lo primero. Lo segundo, los autores de Saico pueden decir los beneficios con los que cuentan en la sociedad y aquí están presentes. Esa pregunta puede trasladársela a los autores que representamos en territorio yopal. Ellos perfectamente le pueden contestar la pregunta. Sin embargo, yo quiero decirle, señor periodista, que Saico es una sociedad de gestión colectiva que tiene un fuerte componente social para sus socios. Desde atención de su salud
hasta la atención de enfermedades catastróficas, auxilios por circunstancias nefastas, anticipos, recreación, acompañamiento, estudios de grabación. De eso pueden dar fe los mismos autores del departamento de Casanare, al que yo invito a la prensa y a los medios de comunicación consulten para esa pregunta. La otra pregunta que me hacía, ¿cuál es? ¿Me la repite, por favor? No, del estamento jurídico para las personas que bueno, se presentaron. hay que entender un poco qué es lo que ocurre con los artistas que se presentan en un espectáculo como estos. No podemos desconocer que el empresario les pagó a ellos su presentación como intérpretes de la música, ¿ya? Cosa diferente al tema del derecho de autor por las obras que utilizaron al interpretarlas, que en muchas oportunidades, señor periodista, no son ni siquiera de los intérpretes que las cantan, sino que son de autores desconocidos que no tienen el talento para interpretarlas en público. Las crean y ellos las interpretan. Por eso, en muchas ocasiones se presenta ese tema, de que el artista entonces no deja de interpretarla porque ya le están pagando su interpretación. Pero realmente el titular de la obra, el dueño de la obra que le usan, pues se queda sin ese reconocimiento. ¿Y sabe por qué, señor periodista? Porque gestores individuales como Dina Loupidir se apropian de esos 5 millones de pesos que nunca, señor periodista, le llega al autor. Lo decía en una entrevista que me habían hecho hace unos días por la radio, en ese sentido. Y le preguntaba al señor Durán Barriga, ¿a qué autor de los que usted no representa, que haya cobrado sus derechos de autor, le ha devuelto lo que no le pertenece a usted? No lo ha hecho con ninguno. Y eso tendrá que explicarlo también en la fiscalía. Finalmente me tomó el atrevimiento. Una cosa solamente podemos hacer entender que la única empresa autorizada en todo el país es Saico y así. No, señor periodista, y le voy a explicar por qué. Ya lo decía en su presentación el doctor Gustavo Sánchez. Nosotros cobramos por las obras que representamos. Saico, yo lo diría que afortunadamente para los autores colombianos representa más del 99% de los autores colombianos. Y eso nos da la ventaja de que no hay verbena, concierto, espectáculo público en un establecimiento de comercio, serenata, lo que sea. Bueno, las serenatas son privadas, esas no se cobran. Pero no hay un solo evento público en el que se comuniquen obras musicales que no requieran una licencia de Saico. No porque Saico sea la única en el país que puede hacerlo, sino porque representa más del 99% de los creadores de contenido musical. Y eso es claro. Y eso es lo que quiero que entienda la comunidad y que entiendan los periodistas. No es que ese discurso de los gestores individuales es que Saico es una tienda particular y no es la única que puede cobrar. Nadie le está diciendo eso, señor Durán Barriga. Usted puede cobrar por las obras que representa. Pero yo los invito también en esta oportunidad a que ustedes verifiquen el repertorio de Durán Barriga y se pongan a escuchar las obras que dice él tener, a ver si en alguna oportunidad de su vida, ya yo tengo 52 años, a ver si han oído una de esas canciones. A ver si se la han bailado en un concierto. Se toman el atrevimiento de cobrar por obras que no les pertenecen. Y las licencias son tan económicas, tan baratas, que claro, si yo cobro por lo que no es mío, ¿qué me importa lo que me den? Si al fin y al cabo me quedo yo solo con eso. Entonces, ese es el tema con respecto al tema de las obras, señor periodista. Seguimos con la pregunta de Amparo Acuña de Prensa Llanera. Mire, este caso que se presentó con el cantinazo, como que puso la alerta a nivel nacional, donde al parecer los procedimientos de cobro de beneficios que ustedes exigen en sus actores no está siendo como clave para ambas partes, ¿no? Porque por lo menos en el caso del cantinazo, el señor empresario manifestó que le estaban cobrando 52 millones de pesos cuando el aforo de él, o bueno, las ventas fueron de 1.600 personas. Pregunto yo, en otros años yo recuerdo que se hacía un evento y la empresa Saico, la alcaldía y el empresario recibían las boleterías y con base a la boletería se pagaba. Así es. Entonces, ¿por qué no se hizo así? ¿Por qué no se hizo así? ¿Por qué se le cobra un aforo tan altísimo cuando realmente la realidad es otra? Y también quisiera saber exactamente, por lo menos en el caso de los bares, de los establecimientos que manejan también música, ¿qué porcentaje deben de ganar, deben de pagar ellos y cuál es el beneficio para el empresario y el escritor? Bueno, la pregunta suya es muy importante para aterrizar un poco esa información.
Lo cierto es que en el caso del cantinazo, la tarifa que se le estaba cobrando coincidía con lo que el empresario a través de medios de comunicación decía estar haciendo. Tenía vendidos, y eso lo pueden consultar ustedes en las redes, cierto aforo sobre el espectáculo público. El manual tarifario de Saico dice que cuando usted tiene esos aforos dispuestos a venta, se le cobra el porcentaje concertado sobre el aforo dispuesto. Pero como nadie es adivino, que nosotros no sabemos al fin y al cabo si todas esas personas van a asistir o no van a asistir al evento, se hace un control posterior de boletería, que es donde realmente se verifica cuáles son las boleterías vendidas para efectos de establecer la liquidación final de la tarifa. Por ello, se presentan casos en los que el empresario hace un adelanto de lo que va a pagar y con posterioridad, dependiendo del ingreso por boletería, se reliquida y se cobra más si fue mayor el número de personas asistentes al evento, o se disminuye la tarifa y se le regresa el dinero al empresario. En la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia permanentemente estamos regresándole a los empresarios lo que han cancelado cuando sus ventas no corresponden con el valor inicialmente liquidado. Y eso pueden consultarlo también con los mismos empresarios permanentes de conciertos en el país. Sigue adelante, Miguel Ángel. Pero otra cosa, había otra cosa allí con respecto a los establecimientos de comercio. Los establecimientos de comercio, señora periodista, no los cobra o los recauda Saico, los recauda la organización Saico Asimpro. Y en el manual tarifario de la organización Saico Asimpro, que también está colgado, publicado en la página web de esa organización, ustedes pueden ver que las tarifas por establecimiento de comercio dependen de muchos factores: ubicación, tamaño o aforo, mesas dispuestas. Es decir, hay una serie de criterios que permiten hacer una liquidación ajustada a las condiciones de cada dueño de establecimiento de comercio. No todos los establecimientos de comercio, creo que lo han podido verificar, tienen la misma tarifa, precisamente porque los criterios que se miden son diferentes. Seguimos entonces con Miguel Ángel Cristancho, empresario. Ese ejemplo suyo de los 200 pesos y que dónde corresponden a ustedes, ¿cuánto le quedan a los artistas? Bueno, es una buena pregunta, señor periodista. De lo que Saico recauda por derechos de autor, el 70% se redistribuye entre los autores y compositores colombianos. Claro está, de esos autores y compositores colombianos cuyas obras han sido utilizadas, porque es que ahí también hay otro problemita que ya les voy a explicar. El 70% se distribuye entre los autores propietarios o titulares de las obras que han sido comunicadas públicamente en un concierto, en un establecimiento de comercio, en una discoteca, etc. ¿Sí? Saico queda con un 30%, del cual un 10% se reinvierte en el socio, en todos los beneficios o programas societarios de los que les he hecho mención, en salud, en recreación, en estudios de grabación, en calamidades, en fin, en apoyos económicos. Y un 20% le queda a Saico para su funcionamiento administrativo. Y quiero decirles que Saico es una multinacional que opera en todos los rincones del mundo a través de las demás sociedades de gestión colectiva. Si una obra de un autor nuestro suena en Canadá, allá está Saico a través de la Sociedad de Gestión Colectiva Canadiense recaudando esos derechos. ¿Para qué? Para redistribuírselo al socio. ¿Y quién vigila esa redistribución? ¿Quién los vigila a ustedes? También importante pregunta. Saico es la empresa privada autorizada para su funcionamiento por la Dirección Nacional de Derechos de Autor y es la empresa más controlada del país, y le voy a explicar por qué. Nos controla la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Tenemos revisoría fiscal interna. Tenemos un comité de vigilancia integrado por los mismos socios que están permanentemente verificando que el trabajo se haga como corresponde. Nos vigila internacionalmente la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores del Mundo, CISAC, que nos hace una auditoría anual. La Dirección Nacional nos hace 2 auditorías anuales, una específica y una general. Como pueden ver, señor periodista, somos una de las empresas privadas del país más controlada. José Fonseca de la Red TV. ¿Cómo? Y publicamos nuestros estados financieros en la página web, lo puede consultar. Muy buenos días. Cuando usted hace referencia que se retorna, cuando el empresario cancela, digamos, concerta con ustedes un pago de una tarifa X, en el evento no le fue bien, el evento fracasó, efectivamente no acudió el público esperado. El empresario en ese momento se puede acercarse a decir, venga, retórneme lo que recaudaron, porque el evento efectivamente fue un fracaso.
Así es. Yo quiero Así hacer una es. aclaración ahí. Procedimiento ahí Sí, para o sea, yo lo expliqué en su momento. Nosotros primero hacemos una liquidación inicial, como bien lo explicó el doctor, donde lo que liquidamos es el aforo, que el mismo empresario es el que da la información, ¿sí? En las redes, no solamente es que voy a Saico y doy una información, sino que además la recaudadora, ella verifica en los medios que eso que está dispuesto sea concordante en lo que él dice, ¿sí? Entonces cogemos esa información y hacemos una liquidación inicial y él nos tiene que dar una garantía de pago, ya sea en efectivo, un abono, o ya sea si hay una tiquetera, pues con una tiquetera firmamos un contrato. Ya cuando se hace el evento, se va al sitio y se hace control, ¿sí? El control de la boletería. Si esa boletería, porque no es solamente que me fue mal, sino que realmente tengamos una evidencia. Si ese control de boletería nos arroja que es menor a lo que él nos dio en abono o lo que nos pagó, le devolvemos, hacemos la devolución de lo que el excedente de lo que cobramos de pronto de más. O sea, siempre es proporcional a los ingresos que obtiene el empresario. Es más, yo quisiera darles un ejemplo muy importante en el país. Jasmine Festival. Todos sabemos que el Jasmine Festival que se iba a celebrar este año en el Tolima se canceló. El productor ya nos había adelantado más del 50% de lo que correspondía por la tarifa por el pago de los derechos de autor. El evento se canceló. Y nosotros, hace un mes devolvimos lo que el empresario nos entregó porque no hubo uso de las obras musicales. Entonces, Saico sí. Saico devuelve y Saico cumple. Saico es una empresa responsable, auditada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿Cómo se le suple eso al compositor? Porque también se había mencionado en ese sentido. ¿En cuál? Por cuando se le devuelve... Cuando se le devuelve la plata al empresario, ¿cómo se le retribuye? Bueno, es que ahí hay un tema importante, periodista, y eso sirve para ilustrar el tema. ¿Por qué no se perjudica al autor cuando se devuelve esa plata? Porque su obra no se utilizó, y si no se utilizó, ¿por qué le van a pagar? Si es que, y es lo que sucede en muchas oportunidades cuando usted escucha a un autor que dice, ay, es que a mí no me pagaron, no me llegó nada, es que Saico no me paga. Pero es que ¿cómo hacemos para pagarle si su obra no está sonando? Y si su obra no suena, entonces ¿yo cómo hago para distribuirle? Yo no puedo darle a usted lo que le suena al otro autor, porque es que eso es de él, no suyo. Entonces, este es un tema en el que los repartos o las distribuciones a los autores depende del uso efectivo de las obras. Mire, hay autores muy importantes en el país que sonaron hace 50 años. Villamil, por ejemplo, Lloran los Guaduales. Esa es una obra que suena esporádicamente cuando quieren hacer remembranza histórica de una obra que es antológica, entre otras cosas, pero que ya no suena permanentemente en los medios de comunicación y que para recaudarles valores millonarios a esa obra pues es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿cuáles son las obras que más generan recursos o derechos patrimoniales? Pues las que más se usan, las que más se escuchan. Por eso ven ustedes que hay temporadas, hay autores de moda que tienen unos picos altos en derechos de autor. ¿Por qué? Porque sus obras en ese momento se están escuchando más que otras. Sí, ¿cómo se determinan esas tarifas que se le cobran a los empresarios por X cantidad de aforo en esos conciertos y la utilización de esas obras? Ya le decía, Saico tiene un manual tarifario. Manual tarifario que, entre otras cosas, valga la claridad, se presentó entre toda la documentación que se le aportó a la Dirección Nacional de Derechos de Autor cuando nos dio personería jurídica y autorización de funcionamiento. ¿No? Es un manual tarifario conocido por la autoridad pública. A nivel nacional. A nivel nacional. Es más, está publicado en nuestra página web. Entonces, ¿qué ocurre? Ese manual establece una tarifa que dice el 10, ya yo les había dicho, 10 para esporádicos, 8 para permanentes. Porcentajes que son concertables, eso no es una camisa de fuerza. Nos sentamos a discutir y dependiendo de la naturaleza y de la condición del concierto, en este caso, hubiéramos podido llegar a una tarifa menor, concertándola. Y esa tarifa se liquida de los ingresos efectivamente obtenidos por el empresario. Saico no se queda con nada que no le corresponda. Yo quería mostrarles pues lo que tenía dispuesto el empresario para el evento, donde están pues los aforos, las tarifas. Mira, aquí están las localidades, lo que costaba cada localidad. Había localidades que costaban hasta 6 millones de pesos, una sola localidad, o sea, por cada palco.
de acuerdo a esa liquidación, o sea, con esta información que está aquí reflejada, daba alrededor de 800 millones de pesos. Y sin embargo nosotros estábamos cobrando por debajo de nuestro manual tarifario. ¿Cuánto se le estaba cobrando al empresario del campeonato? El 8%. El 8%. Ahorita, digamos, bueno, él dijo que, o bueno, se especula o se dice que fue un éxito. Que fue un éxito. De acuerdo a eso, ¿cuánto tiene que pagar, digamos, o tendría que pagar? ¿Ustedes tienen información, digamos, de esa cifra, de cuánto se recaudó y de cuánto debe pagar a Saico? Bueno, como ya pues nosotros le dimos la oportunidad de concertar, de que bajáramos la tarifa, como ya no hubo ninguna concertación y todo fue como vía de hecho, pues ya le vamos a cobrar la tarifa plena. ¿Y a cuándo hacían esa tarifa plena? Los 52. Esos son los 50 y pico millones, que era lo que inicialmente estaba proyectado para cobro por el porcentaje. Eso es una situación que tiene que entrar a cobrarse como a través de, en estos momentos, de los procesos judiciales que se van a adelantar. Yo quería también es que, a ver, algo. Señor periodista, es que, discúlpame, Gis, sigue No, yo. quería decirles algo, era que también cuando, como es adicionando lo que tú decías, a veces los compositores nos dicen, bueno, es que mi canción sonó en tal concierto, pero resulta que nosotros no pudimos cobrar ese concierto porque lo cobró un gestor individual que no le da ni un solo peso a ese compositor ni a ese autor. Entonces, la importancia de que se paguen los derechos de autor a quien corresponda. Bueno. Porque si no, esos compositores también se ven afectados. Bueno, ahí hay un tema importante. Usted me decía ahorita algo muy importante. Van a seguir cobrando de bueno. al señor Criado. Ese es el tema del inconveniente y el riesgo que asume el empresario cuando decide adquirir una licencia de un gestor individual que no representa las obras, que le paga al gestor individual y después cuando nosotros lo demandamos como verdaderos representantes de las obras tiene que pagarle a Saico también, entonces paga dos veces. ¿Y cuántos procesos han ganado ustedes cuando se han realizado estos inconvenientes, no solo acá? Pues por primera vez creo que es en Yopal, pero también en otros departamentos. Hemos ganado muchos procesos, desde La Guajira. ¿Y cuántos han perdido? Perdido por violación de derechos de autor, ninguno. Ninguno, ¿por qué? Porque es que es tan claro el tema de la violación de la defraudación del derecho cuando usted demuestra que usted representa la obra pero que la cobró otro, que condenarnos no tiene cabida. Era lo que le decía también al señor periodista que me decía, es que usted es adivino y usted va a saber que ahorita en la SIC lo que pasa es que cuando se ha probado que efectivamente estos señores han venido licenciando obras que no representan y eso está probado, pues la consideración y la conclusión es la misma. Usted no representa esa obra, por favor indemnice. Yo tengo una inquietud. ¿Por qué cobrar antes de un bono de posible venta de boletería cuando al final de todas formas ustedes hacen un arqueo supuestamente para verificar si realmente lo que se dijo inicialmente se vendió? ¿Por qué evitarse ese paso para evitarse todo este escándalo nacional cuando al final ustedes pueden hacer el día del momento del evento, pues legalizar la plata y evitar dejar que los eventos se realicen? Porque sencillamente después que se hizo el evento el empresario no paga. No, un momento. Ahí tiene, eso es importante, pero a ver, calma, señor periodista, que yo le voy a dar la respuesta jurídica a ese tema. Lo que pasa es que la ley, ese es un fenómeno de la ley. La ley dice que la licencia debe ser previa y expresa. Yo le autorizo el uso de mi obra antes de que usted la autorice y en ese momento se materializa también el negocio y el anticipo. Es decir, este es un tema que no es de abuso del derecho, es un tema que deviene del mismo ordenamiento jurídico. Pero venga, la ley está muy a la medida de Saico. Mire, si usted se pone a analizar, señor periodista, el ordenamiento jurídico colombiano, se va a dar cuenta que no es tan proteccionista como otros ordenamientos jurídicos como el de Perú, Ecuador, Argentina, donde la gestión colectiva de derechos de autor es obligatoria, Uruguay, Paraguay. Somos, diría yo, la sociedad de autores y compositores de Colombia que más riesgos en la actualidad en Latinoamérica estamos enfrentando al cobro del derecho de autor. ¿Son conscientes que tienen una gran crítica de la sociedad, que hay mucha gente que no está de acuerdo, que los critican, que los cuestionan y que la imagen de Saico es más bien regular songa? A ver, yo les voy a explicar por qué es eso. Eso es falta de cultura. Yo les voy a dar un ejemplo. En Suiza, el ciudadano sueco, cuando va a celebrar el cumpleaños a su hija, va a la oficina de derechos de autor y paga los derechos
por el feliz cumpleaños que se le va a cantar a la niña en la fiesta. En Colombia nos hace falta cultura en cuanto a la protección del derecho de autor y la propiedad intelectual. Y eso hay que decirlo. ¿Y qué ocurre? Que no es que nosotros tengamos ventajas. Nosotros defendemos un derecho que es sagrado. Es el derecho más sagrado de los derechos y de las propiedades porque deviene del intelecto. Nuestro ordenamiento jurídico no hace sino más que proteger ese derecho. Entonces el ordenamiento jurídico no es que le esté dando nada a Saico que no le corresponde en defensa de la propiedad intelectual, que es un derecho consagrado y protegido en el artículo 61 de la Constitución Nacional. ¿Qué pasa cuando a Saico se le pagan los derechos de autor en algún evento, en algún concierto, pero hay un autor o algún compositor que no está afiliado a Saico? ¿Ustedes responden, le pagan esos derechos a ese autor que no hace parte de sus afiliados? En principio, los estatutos de Saico dicen que nosotros representamos y gestionamos o autorizamos el uso de obras de nuestros autores. La licencia que usted ve representa el uso de obras de nuestros autores y en principio nosotros distribuimos a nuestros autores. Ahora, ¿qué ocurre? Ya voy para allá. El mismo sistema de gestión colectiva mundial prevé el caso que la periodista estaba manifestando, en el sentido de que usted otorga una licencia en blanco, una licencia general, y de pronto en el concierto se interpretó una obra de un tercero que no es socio de Saico. ¿Qué ocurre? Ese tercero, ese pequeñito porcentaje que le corresponde de la tarifa cobrada a ese autor, va a una bolsa que la doctrina y el ordenamiento jurídico reconocen como bolsas obras no identificadas, ONIS. Y si esa persona va y hace la reclamación y verifica, se prueba efectivamente que en el monitoreo la obra se ejecutó, Saico reconoce ese valor a ese autor no afiliado. Es una figura que se llama bolsas de obras no identificadas. ¿Y se le reconoce bajo la misma tarifa que lo hacen para sus, sí, señor, para sus afiliados? Del 70% se distribuye entre las obras que se han venido ejecutando y lo que le corresponde a ese autor no afiliado, si lo reclama y verifica que efectivamente está en la bolsa ONIS, se le cancela. Ya tenemos muchísimas ejemplos. ¿Llega a cobrar? ¿Qué se hace con ese recurso? ¿Se redistribuye o qué pasa? Sí, señor, el ordenamiento jurídico colombiano dice que cuando esos dineros no se reclaman por sus titulares, a los 3 años prescriben a favor de las sociedades de gestión colectiva. ¿El empresario ha interpuesto alguna demanda contra Saico? ¿Cuál empresario? Criado. ¿Criado? Ojalá lo haga. No conozco, pero ojalá lo haga. En una comunicación enviada de la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior a la Secretaría de Gobierno del municipio de Garagua, Boyacá, manifiesta que Saico no es la única entidad recaudadora de derechos de autor y colección. Sí, eso es cierto. Ya lo expliqué. No es la única. Lo que pasa es que Dina Lupidir y Ángela Alcoy tienen que cobrar por las obras de ellos, no por las nuestras. ¿Ok? Entonces, ojo, miren cómo. La irresponsabilidad o la responsabilidad sería directamente de la Dirección de Derechos de Autor. No. Estás entendiendo mal lo que dice lo que dice la Dirección Nacional es una verdad. Saico no es la única que cobra derechos de autor en Colombia. Ya lo había dicho Gustavo, no es la única. Por eso opera Dina Lupidir y opera Ángela Alcoy. Pero ojo, y esto quiero que no lo vayan a editar, sino que lo saquen completico, si es que lo van a sacar. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Que es que Dina Lupidir, Ángela Alcoy, Ana Alcoy no puede cobrar por obras que solo representa Saico. Cobre por las suyas. Y los invito nuevamente a que por favor vayan y escuchen las obras que representa Libardo Durán Barriga. Y es que quiero que las bailen. Y ojalá me manden un video a ver si la bailo yo también. Lo que ocurre allí es que no las escucha nadie, son obras desconocidas, que nadie le interesa escucharla, pero usted lo ve en un concierto de Silvestre Dangond interpretando obras de Rafael Manjarrés y de Wilfran Castillo. O sea, ustedes tienen una posición dominante, ustedes tienen, digamos, una posición dominante y un monopolio sobre... Ya le digo, es una posición dominante normal, lo que se denomina en el ordenamiento jurídico colombiano una posición dominante normal, de mercado, legal. ¿Por qué? No porque nosotros queramos a la fuerza ser una fuerza dominante, sino porque como aglutinamos a más del 99% de los autores colombianos, pues esa es una posición dominante que denomina la doctrina y la ley natural. Y la posición no es un delito y no es antinatural del mercado, pero
el abuso de esa posición dominante es la que sí es castigada. Y Saico no ha abusado de su posición. Es importante que entiendan también que son los mismos autores los que eligen a Saico, ¿no? Aquí no hay fuerza de nada. Bueno, pero que Hay otra cosa acá y es que, digamos, las secretarías de gobierno, igualmente el Código de Policía establece que se debe presentar el pago de derechos de autor y conexo para realizar el evento. Pues una secretaría de gobierno le presenta un certificado de pago de derechos de autor y conexo a una empresa legalmente constituida, sea por bien servida y que cumplió con el requisito. No, ¿por qué? Ahí les voy a explicar. El decreto 1066, para que lo anoten, porque es que eso es anotándolo y verificándolo, no como hace Durán Barriga, que dice un montón de normas, ahí va uno a verificar y no tiene que ver nada lo uno con lo otro. El artículo... El artículo octavo del decreto 1007 del año 2022, recientico, eso está calientico, le da la orden a las autoridades administrativas, es decir, secretarías de gobiernos, alcaldes, y a la autoridad policiva, es decir, comandantes de policía, a que cuando reciban un pasisalvo de derecho de autor, verifiquen cuál es el repertorio que esa licencia está autorizando. Es decir, que si Dina Lobupidir presenta un pasisalvo como el que presentó para este concierto, es obligación de la Secretaría de Gobierno, del alcalde y del comandante de policía verificar que ese repertorio que la licencia está autorizando sea el que efectivamente se vaya a utilizar en el concierto.